Bueno, pues gracias, Dani. Yo soy Adrián Flores, soy ambientólogo. Voy a ir intentando compartir la presentación mientras tanto. Soy ambientólogo, estoy especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas. Ahora se debería estar viendo, ¿verdad? Si alguien me confirma que estoy totalmente ciego. Sí, se ve, se ve. Vale, ok. Pues, y lo que venimos a hablar aquí es sobre, bueno, antes de nada, gracias a todos los que están aquí, porque los viernes por la tarde probablemente hayan tenido la tentación de otros planes, y de verdad que es un orgullo pues que estén aquí. Y a Transición Océano, ¿no? Pues por contar conmigo para esto. Lo que yo he pensado es hablar un poco de los ecosistemas costeros en el caso de Canarias y más centrado en Tenerife, y centrarlo sobre todo en el puertito, ¿vale? Va a ser como algo muy genérico, pero a la vez centrado, o sea, bueno, ya van a ir viendo. Y lo que había pensado de esta charla es básicamente pues que salgan o que acabe y todos nos hayamos dado cuenta de que estos parajes que creemos que son yermos o que tienen poca vida son un auténtico perejil y albergan una cantidad de especies increíble. Entonces, bueno, no me entretengo más con la presentación. Y lo primero que creo que es importante para entender un poco los ecosistemas costeros y su situación en Canarias es el contexto, ¿vale? Entonces, eh, he añadido 3 puntos que creo que para mí son fundamentales para entender la problemática que hay ahora mismo, no solo a nivel pues, social, que eso va por otro lado, sino a nivel ambiental y de especies, ¿no? Que están pues, en peligro de extinción o muy amenazadas en estos ambientes. Entonces, los 3 puntos son la urbanización, el desarrollo urbanístico que se ha llevado a cabo en estas zonas, porque, pues, por desgracia, han tenido las especies que habitan en estos ambientes la desgracia de coincidir con uno de los sitios, digamos, preferidos, tanto por la población local como por los turistas, y por ello se ha desarrollado o sea, se ha producido un gran desarrollo urbanístico en toda Canarias y sobre todo por el sector turístico, ¿no? Luego, este desarrollo urbanístico ha producido un aislamiento de muchos ecosistemas y muchos entornos que a continuación veremos algunos ejemplos, llevando a dar lugar a que se queden pequeños núcleos, pequeños parches de ecosistemas relativamente bien conservados y produce un aislamiento. Es decir, cuando, digamos, desconectamos un ecosistema de otro y creamos dos núcleos desconectados, da lugar a bastantes problemas para las especies, ¿no? Intercambio genético y este tipo de cosas que terminan afectando a muchas especies y provocando pues su desaparición, como ya ha pasado aquí, y también hablaremos de algunos ejemplos de especies que han desaparecido en Tenerife por esto mismo, ¿no? Por el aislamiento y por ir poco a poco pues fragmentando los ecosistemas, y debería haber puesto fragmentando en lugar de aislar los núcleos, pero bueno, fragmentando los ecosistemas y provocando que estas especies sufran. Entonces, lo que he preparado es algunos ejemplos, ¿no? de lugares llamativos donde se puede ver esta fragmentación, ¿vale? Estas imágenes son sacadas de GrafCan, del gobierno de Canarias. A la izquierda tenemos 1987 y a la derecha 2002, esto es las Américas, y se ve como el desarrollo urbanístico. Bueno, ya en el 87 se ve algunas construcciones, ¿no? Sobre todo por la zona un poquito más arriba del puerto, pero se ve que el desarrollo ha sido brutal. De hecho, si miran, no sé si ubican Montaña de Guasa, que es ese espacio que a la derecha se ve prácticamente como una montaña sin una sola construcción, que de hecho es donde habita el lagarto gigante de Tenerife, uno de los 2 sitios donde habita, y lo que comentábamos, no está totalmente aislado, y el desarrollo urbanístico que se ha dado a la derecha es brutal. Luego tenemos Wimar, el caso de Wimar también, comentaba Dani que estaban haciendo algunos proyectos por ahí, y Wimar es otro caso donde pues se ha abandonado zonas de cultivo y se ha devorado pues zona costera, ¿no? Ecosistema costero para la construcción. Tenemos el caso del puertito, luego toda la zona que bordea Montaña Grande, ¿no? El Malpaís, y por detrás, bueno, de hecho, creo que había una opción por aquí, un momento, que creo que tenía alguna opción para poner un puntero, y no sé si a ustedes les saldrá. Eh, vale, no sé si lo ven.
Y Vale, aquí. se ve la flecha también. Vale, bueno. Pues, bueno, como comentaba Wilmar, ¿no? La zona esta del polígono también se ha comido por completo, ¿no? Y Maspalomas, o sea, salimos ahora de Tenerife, Maspalomas es otro lugar aquí, 77 y 2022, donde se ha hecho un desarrollo urbanístico brutal, arrasando por completo el campo de dunas, casi prácticamente. Y también pasa lo mismo en Corralejo, que en Corralejo además pasa una cosa súper curiosa que siempre me ha llamado la atención, que es que desde el 94, que es la más antigua que he encontrado, se marca el límite del espacio y las construcciones llegan justo al límite del espacio natural protegido, a excepción de los dos hoteles hechos como están hechos, que están aquí metidos, pero se ve también ese desarrollo urbanístico en toda la costa, ¿no? Bueno, y lo que comentábamos, ¿no? De la fragmentación. He cogido WhatsApp porque además es un sitio en el que he trabajado bastante y que me es bastante familiar, entonces me es más fácil explicarlo aquí. En WhatsApp tenemos dos especies. Bueno, tenemos una y teníamos otra. Tenemos el lagarto gigante, ¿no? Que está en peligro de extinción y que sobrevive pues, en esta zona acantilada, ¿no? Y en los acantilados de Teno. Entonces, esta zona está totalmente fragmentada y es prácticamente imposible pues, que los lagartos gigantes que sobreviven aquí, ¿no? Al impacto de mamíferos introducidos, en este caso los gatos, pues es muy difícil, perdón, es muy difícil bueno, muy difícil, no, es prácticamente imposible que salgan de ahí, ¿vale? Entonces están condenados a sobrevivir en este espacio. Porque, pues eso, ¿no? Aquí está el mal país de Rasca, pero vamos, que como si no estuviera porque está prácticamente el palmar por el medio y por el otro lado el mal país también tiene construcción. Tenemos el mal país de Weimar, también otro ejemplo, bueno, como ya comentábamos, ¿no? Aislado por un lado, la autopista por el otro y el polígono por el otro, es decir, bueno, y mar por el lado este. Entonces, está prácticamente incomunicado, es decir, las especies que están aquí están prácticamente condenadas a sobrevivir ahí, a reproducirse entre los individuos que estén ahí, provocando importantes problemas genéticos que pueden afectar a las especies a largo plazo o, si son pocos individuos, a más corto plazo. Y pues supone un problema importante, ¿no? Y vamos ahora al caso del puertito, que es esto de aquí, no sé si lo reconocerán, que parece que no, puede parecer un poquito más comunicado, pero al final estamos en las mismas, ¿no? Tenemos un montón de hoteles por un lado. Por suerte tenemos el sitio de interés científico de la Caleta por otro de los laterales, pero vamos, que después del sitio de interés científico te vuelves a encontrar con una barrera de hoteles. Y por arriba pues todavía queda un poquito de terreno, campos de golf, etcétera. Entonces, hablamos ahora de dos especies que han desaparecido. Les comentaba el caso de Guasa, y en Guasa teníamos hasta hace unos años al camachuelo trompetero, que era la única población que quedaba en Tenerife, porque es una especie de este tipo de ambientes costeros, áridos, un poco esteparios, ¿no? En la zona un poquito más adentro. Y era un ambiente pues que al camachuelo trompetero le venía genial. Y bueno, pues el desarrollo urbanístico, el desarrollo turístico y todo lo que ha pasado con esta zona ha provocado una recesión de esta especie que vaya perdiendo individuos. Y no recuerdo bien el año, creo que era 2015, 2014 fue el último censo donde se encontró camachuelo trompetero en Montaña de Guasa, una población que quedaba ahí de unos cuantos ejemplares, y desde entonces no hay registros de esta especie, por lo tanto podemos asumir que ha desaparecido de la isla porque es que no hay registros en la isla desde esos años. Y por otro lado tenemos al conocidísimo, este sí es bastante más conocido, el chorlitejo patinegro. Por cierto, el camachuelo es una subespecie endémica, ¿vale? O sea, esto es una subespecie endémica del archipiélago, no está en otro lugar del mundo. Y tenemos el caso del chorlitejo patinegro, que este sí fue bastante más conocido, donde un último estuvo anidando fue en Montaña Roja, en el Médano, y no sé si se acuerdan, si fue hace algunos años ya, cuando en plena época de cría de esta especie, de las últimas parejas que quedaban ahí, se permitió el paso de una maratón por la zona de anidación de esta especie, y bueno, pues
Desde entonces no se ha vuelto a tener registros de que esta especie ha venido aquí. De vez en cuando a lo mejor se ve algún individuo migratorio o algún individuo que llega un poco desorientado a otras islas y se va, pero como especie nidificante, es decir, como especie presente en la isla, ha desaparecido. Y bueno, para contextualizar un poco todo lo que viene después del puertito, me parecía interesante también comentar pues las figuras de protección, que sea un poco por encima con las que cuenta esta zona, ¿no? Lo primero es el sitio de interés científico de la caleta, ¿no? Que está prácticamente bordeando. No sé, yo doy por hecho, pero probablemente haya gente quizás que no ha visto pues de qué va Cuna del Alma y todo esto. Entonces el proyecto que hay aquí básicamente pretende edificar desde aquí, desde el límite de las huertas, no sé, incluso si coge un poquito de las huertas ahora mismo, no me acuerdo bien, pero básicamente es desde aquí, todo esto justo pasando por el límite del espacio, o sea, justo en el borde del límite iría una carretera, y pues hasta aquí, ¿no? Hasta el saliente este más o menos. Entonces, de hecho, aquí dentro iría un ecohuerto, justo en este saliente aquí, que eso también es una cosa que no se ha hablado mucho, pero está ahí incluida también. Entonces, pues bueno, como comento, esto es un sitio de interés científico, considerado así, ¿no? Por la riqueza de aves y de flora que alberga, pero especialmente se hace hincapié cuando se declara este espacio en las aves, en la avifauna. Entonces, obviamente, las aves no entienden de barreras, ¿vale? Entonces, es muy ilógico pensar que el ave que está aquí en este barranco no va a estar aquí en este barranco. Para que vayan entendiendo un poco y contextualizando, y ya luego pues pasaremos a ver una serie de, o sea, una pequeña muestra de las especies que se pueden ver en este tipo de ecosistemas, haciendo hincapié en el puertito y comentando algunos datos pues interesantes o que nos permitan entender un poco cuál es la amenaza de esta especie, y así lo asociamos también pues con todo lo de este proyecto. Por otro lado, tenemos una figura que, si bien no es una figura de protección en sí, sí es una catalogación que se le da a ciertos ambientes, que es el área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies amenazadas de la avifauna canaria. En resumen, esto viene a delimitar zonas que son importantes para las especies amenazadas de nuestra avifauna, porque realizan cualquiera de estas acciones en esta zona, y es una zona importante, es decir, no se marca esta zona porque haya una especie, de hecho no sé si se dan cuenta que el sitio de interés científico queda excluido, pero no se marca esta zona porque haya presencia de una especie amenazada, o sea, tiene que haber varias, o la especie o este espacio tiene que ser extremadamente importante para la especie amenazada que se encuentre ahí. Por otro lado, si vamos al mar, hoy vamos a hablar del ambiente terrestre, pero si vamos al mar, tenemos la Zona de Especial Conservación Tenorrasca, la famosísima SEC de la Red Natura 2000, que parece que tanto molesta a algunas personas y a algunos sectores, pero está ahí y está declarada pues, bueno, por una serie de especies que, si han estado en charlas de transición océano, probablemente sepan ya. Tortuga boba, el de Mular, si no me equivoco, y que, pues bueno, empieza justo en el límite del mar, en el puertito, ¿vale? Bueno, y entrando ahora un poquito ya en la retahíla de especies que traigo para hablar un poco de la biodiversidad de estos ambientes. He cogido dos, pero que además son dos que tienen bastante importancia en el puertito, porque son la pardela cenicienta, que ahora entraremos un poquito más en detalle de por qué el puertito es tan importante mantenerlo para esta especie. Y por otro lado tenemos al charrán común. Y el charrán común es una especie que no se suele ver tanto en Tenerife, es decir, se ve, pero digamos que es mucho más raro que ver, por supuesto, que una pardela. Y en el puertito, en la zona del sitio de interés científico, esta especie, pues después del confinamiento, no sé si saben muy bien que en esta zona había ciertos asentamientos de gente dentro del sitio de interés científico, etcétera. Entonces, no sé si muy bien, no recuerdo bien si fue durante el confinamiento o una vez justo saliendo, se eliminaron estos asentamientos y este sitio volvió a la calma, entre comillas. Entonces, se dieron las condiciones para que los charranes comunes volvieran a criar en este sitio que llevaban muchos años sin criar. De hecho, salieron portadas no, salió un periódico, en un montón de medios se hicieron ecos, porque de hecho se grabaron vídeos de los charranes ahí, etcétera, con su nido. Y la verdad es que fue una maravilla y una muy buena noticia. En el caso de las pardelas, el puertito ahora mismo
por desgracia, la población local no tiene ni alumbrado público. Entonces, es una zona que por la noche permanece prácticamente a oscuras, lo cual beneficia enormemente a las pardelas. Y no sé si saben que las pardelas cenicientas, los pollos, bueno, ahora estamos en temporada de pardela, porque los pollos se guían por las luces, o sea, el brillo de la luna y las estrellas. De hecho, esta es la razón por la que cuando hay luna nueva, caen más pollos de pardela, porque al no haber luna y haber contaminación lumínica, pues los pollos se tiran a las luces prácticamente. Pues bien, ¿qué pasa con la contaminación lumínica de las pardelas y el portito? La contaminación lumínica es un problema enorme para las aves marinas y en este caso, en el caso de las pardelas, no es distinto. Es otro ejemplo más de los efectos negativos de esta contaminación y en Canarias se han hecho muchísimos estudios sobre este tema. De hecho, de estos que están viendo, creo que el único que no está centrado en Canarias es este de aquí, el de Severe Mortality Induced by Land-Based Artificial Lights. Ese es el único que no está centrado en Canarias. Se me acaba de morir el PowerPoint, así que a ver si quiere volver. Pero vamos, lo que estaba comentando, tenía ahora dos cosas que había preparado para enseñarles, dos vídeos hechos a raíz de un estudio donde se ve claramente el impacto de esta contaminación lumínica. De hecho, aquí está. Bueno, el estudio es este de aquí, realizado por investigadores del GONI, del Grupo de Ornitología e Historia Natural de Canarias, y de la Estación Biológica de Doñana, ¿no? Lo primero es, en esta figura se ve como los pollos, estos son pollos anillados, ¿vale? Cada línea representa un pollo distinto. Son pollos de pardela anillados. Ah, vale, pues a mí sí se me había pasado. Espera, te dejo presentar y presento otra vez. Ahora sí. Vale. Pues eso, lo que comentaba, básicamente los puntos, la X, o sea, la estrellita, perdón, hace referencia al lugar donde se marcó con GPS a estos pollos y cada uno de los colorcitos representa un pollo distinto. Y curiosamente se ve que todos se van hacia los mismos puntos relativamente, ¿no? Que es donde caen y son recuperados, que es básicamente las Américas y los Cristianos, toda esta zona, ¿no? Que tiene una contaminación lumínica enorme. Y ahora, en el vídeo este, que creo que les puedo poner, si no se les ve, me avisan, por favor, es del mismo estudio, ¿vale? Y es este marcaje con GPS que indica pues la ruta que siguen seis de los pollos marcados. A ver si me deja. Aquí se ve básicamente cómo van y caen a los mismos puntos prácticamente, donde son recuperados, que son la zona pues de los gigantes, la zona del palmar, o sea, de los gigantes, perdón, de los cristianos, del palmar, etcétera. Y claro, esto a nosotros que conocemos la zona no nos es fácil entenderlo, ¿no? Porque estos núcleos turísticos son los que más contaminación lumínica tienen. Entonces, claro, pero para alguien que no fuera de aquí, que no conozca esta zona, hay también, perdón, los mismos datos, o sea, los mismos datos de GPS, pero mostrados sobre un mapa que muestra el índice de irradiancia, es decir, la cantidad de luminosidad nocturna que tienen estos espacios, la luz, el brillo nocturno que tienen. Entonces, en este caso, pues se ve lo mismo y es que además se ve más claro, ¿no? Como la mayoría de los pollos se van hacia esos enormes puntos azules, esas enormes manchas azules, que son pues las zonas donde más contaminación lumínica hay. De hecho, el pollo marcado con el rojo se ve como se pasa prácticamente dando vueltas en los cristianos como un loco. Y bueno, pues muestra claramente que son como polillas, ¿no? Por así decirlo, van a la luz. Entonces, es importante tener esto en cuenta
para saber el impacto que puede tener en el puertito. Si tenemos importantes colonias de aves marinas como pardelas, cenicientas, pardelas chicas, charranes, que habrá pocos, pero hay, y lo que estamos haciendo es convertir una zona que no tiene prácticamente nada de iluminación nocturna artificial, le vamos a alargar 400 y pico, 420 villas de lujo con una iluminación brutal, con centros comerciales, con cafeterías, con restaurantes, con avenidas, con beach club, etcétera, etcétera. O sea, obviamente esto se va a convertir en otro foco y en otro problema enorme para los pollos de pardela y otras aves marinas, ¿no? Petreles, paíños, etcétera. Luego, estas zonas costeras también son muy importantes, vamos o sea, de mar a tierra, para otro grupo de aves, como son las aves limícolas, ¿vale? Yo he elegido una pequeña selección por cada grupo, pero son muchas más. En este caso tenemos a los chorlitejos chicos, que de hecho en el puertito se pueden ver, zarapitos trinadores, vuelvepiedras. De hecho, en la punta, si también han ido a las actividades con Transición Océano, en la punta se ven, pero a punta pala, vuelvepiedras y zarapitos, mucho más vuelvepiedras que zarapitos, pero también se ven. Los chorlitejos son un poquito más difíciles de ver, suelen ser un poquito más reacios, pero digamos que son aves bastante frecuentes en este tipo de ambientes, que acuden a ambientes como los charcos, ¿no? El agua que se queda ahí retenida hasta que suba la siguiente marea, para buscar su alimento, ¿no? Entre las piedras. De hecho, el vuelvepiedras se llama así por eso. Van buscando pequeños invertebrados, pequeños crustáceos, etcétera, de los que se van alimentando. Por otro lado, tenemos grupos de aves terrestres, y aquí he escogido algunas que, quitando la bobilla, que igual ya cada vez es más rara, por desgracia también, y está igual en zonas un poquito más alejadas del mar, pero que de vez en cuando también se deja ver, sobre todo si son zonas donde hay o ha habido algún tipo de cultivo. Y bueno, el del medio es el bifita caminero, no sé si les suena, Antus bertelotti, y es una especie bastante interesante porque es una especie de ave pequeñita, ¿no? Con tipo canario, un poquito más grande, pero que anida en suelo. Es decir, esta especie pone sus nidos en el suelo, lo cual, pues hace años, cuando no había ninguna amenaza en las islas, era, antes de la llegada de los aborígenes, etcétera, era una estrategia, pues bueno, que podía funcionar, no gastabas energía llevando tu nido a las ramas, etcétera, pero claro, una vez se presentan amenazas, eres una de las especies más vulnerables. Sin embargo, no se encuentra en peligro de extinción, por suerte, ni vulnerable. Pero en la zona del puertito, obviamente, si esta especie pone sus nidos al suelo, pues se pueden imaginar lo que ha pasado, ¿no? También ha pasado con el alcaraván, pero bueno, ya comentaremos eso más adelante. Otra especie que cada vez se ve menos, pero que yo personalmente cada vez veo más, o sea, llevábamos unos años que cada vez iba más en retroceso la población de alcaudones en Tenerife, pero sí es verdad que parece que ha llegado a un punto, o por lo menos a mí me da esa sensación, no conozco datos de estudios porque todavía no se han hecho, o por lo menos públicos, ¿no? Porque los informes de las administraciones muchas veces de seguimiento son privados. Esta especie, la sensación que me da a mí, ¿no? En algunos espacios como el Malpaís de Weimar o otras zonas, es que cada vez se ven más, ¿no? Cada vez es más frecuente y parece que algo ha cambiado y está recuperando un poquito ese terreno perdido. Y centrándonos en aves terrestres, me gustaría comentar el caso de 3 especies que están en el puertito, se han visto en el puertito, y a las que, por ejemplo, este proyecto podría suponerles un enorme problema. Y son el cuervo canario, que recordemos que está en peligro de extinción, ¿vale? Es una subespecie endémica en peligro de extinción, y si quieren un dato así para fliparse y para chulear, le dicen a la gente que es el cuervo de mayor tamaño que hay en el mundo. No el canario en sí, sino la especie en general, o sea, el Corvus corax es el cuervo grande, pero ya que tenemos una subespecie endémica, pues chuleamos de subespecie endémica. Además, los cuervos en Canarias juegan un papel muy importante porque, aparte de ser pues los únicos, junto con los guirres, la única especie relativamente grande que tiene unos hábitos medio carroñeros, ¿no? Pues
no sé si sabrán, pero los carroñeros juegan un papel fundamental en los ecosistemas y en la salud de los ecosistemas, porque básicamente hacen que desaparezca la materia muerta rápido. Y además para control de algunos parásitos, enfermedades, etcétera, también juegan un papel muy importante. Por otro lado tenemos al alcaraván, que está catalogado como vulnerable, y que es el ave básicamente que más afectada se vería por este proyecto. Por el simple hecho de que es una ave esteparia, de que se pasa la mayor parte de su día en el suelo buscando alimento, de que hace sus nidos, al igual que el caminero, en el suelo, y de que sus pollos no pueden volar hasta que desarrollan el plumaje que se los permite. Entonces pasan un largo periodo de tiempo en el suelo con sus pollos, lo cual los hace súper vulnerables. Y los hace más vulnerables cuando, en el caso del puertito, por ejemplo, se comienzan las obras en plena época de cría, con pollos, con nidos y con ejemplares adultos que no abandonan a sus pollos rondando por ahí también. Entonces, es una de las especies más preocupantes en caso de que este proyecto se lleve a cabo, además porque en esta zona todavía quedan algunas parejas y era una zona importante de cría, porque esta especie también ha sufrido una disminución brutal en Tenerife. De hecho, ha llegado a prácticamente casi desaparecer, porque antes era súper común y ahora cada vez es más rara. De hecho, hay un montón de estudios que demuestran esto y es bastante preocupante la situación. Y además, si ya la única zona donde criaba relativamente cómoda en el sur, se la quitamos también. Y por otro lado, por último, tenemos al halcón tagarote. Básicamente es nuestro halcón endémico, ¿vale? Otra cosa para chulear, una subespecie endémica de halcón peregrino, esa pasada de bicho que puede llegar a 300 y pico kilómetros por hora cayendo en picado. Y pues que también tiene esta zona como zona de caza, ¿no? Se han visto algunos ejemplares pues que acuden con regularidad a la zona para alimentarse y buscar presa. Por otro lado tenemos los reptiles, aquí no me voy a entretener mucho, ¿vale? Tenemos 3 de los 4 endémicos y autóctonos 3 de los 4 autóctonos de Tenerife. Tenemos el lagarto tizón, que compartimos con La Palma, tenemos el perenquén de la Lande, que también compartimos con La Palma, y tenemos lisa dorada, ¿vale? De estas 3 especies también hay presencia en el puertito. Además, tenemos insectos, y en insectos sí que no me voy a parar mucho porque aparte de que es un grupo enorme, es que se nos va la tarde solo comentando especies y creo que no acabaríamos. ¿Por qué pongo Pimelia en la foto? No sé si saben un poco la historia de la Pimelia tinilfeña, y es este famoso escarabajo que se encontró durante las obras del puerto de Granadilla. Y la presencia de esta especie pues permitió parar, aunque fuera de manera temporal, las obras del puerto de Granadilla, aunque luego se tomara la decisión con una especie catalogada como en peligro de extinción de traslocarla, es decir, coger toda su población y llevarla a otro sitio, lo cual, pues bueno, también es discutible. ¿Y por qué la añado aquí? Pues si bien no se ha encontrado justo en la zona de Cuna del Alma, no sé si se recuerdan antes la imagen de los huertitos esos que se veían, justo en esa zona, el BIOTA, el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, sí tiene registros de Pimelia tinilfeña en esa zona. Entonces, la distancia es bastante escasa, por lo que es muy probable que alguno que otro escarabajo de estos, ¿no? Alguna Pimelia, pues esté por ahí. Vamos. Y ahora pasamos a la flora para no alargarme mucho. Y bueno, todos han visto, ¿no? Si hay un emblema de toda la lucha del puertito, son los cardones, Euphorbia canariensis, este endemismo canario que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. De hecho, tengo que decirlo porque es que me hace mucha gracia el lema que ha surgido a raíz de todo esto de no me toques los cardones. Y en este caso, esta especie es súper importante porque es una especie que podemos considerar como estructurante, ¿no? Además, forma junto con las tabaibas, ¿no? Tabaiba amarga y tabaiba dulce, forma un ecosistema, ¿no? La base de un ecosistema que es el tabaibal cardonal, que está considerado por la Unión Europea como un hábitat de interés comunitario, por lo tanto, debería ser protegido. Y básicamente es una especie que es, pues eso, ¿no? Podríamos considerarla como estructurante en el ecosistema, ya que esta especie consigue albergar condiciones y generar condiciones de humedad, de refugio, de igual no tanta insolación para muchas especies que, de hecho, si lo ven aquí las imágenes, ¿no? Se ve que tiene especies en su interior y debajo
Y esto es porque pues, permite estas condiciones para que estas especies se asienten, que igual fuera de ello, bueno, aquí vemos en la foto de la derecha, ¿no? Que es una foto que me ha dejado Ateneri Rivero, o como la conocen la chica de los cardones. Y como vemos es pura piedra, ¿no? Pura roca y además condiciones de mucha temperatura, condiciones con una alta insolación. Y en cambio el cardón pues te crea básicamente un microambiente que te permite pues que se establezcan otras muchas especies que sin el cardón pues no podrían establecerse. Además también juega un papel importante en la fauna porque sirve de alimento para muchas especies, como los alcaudones, por ejemplo, empalan a su... No sé si saben que los alcaudones tienen un modo de caza un poco peculiar y es que como básicamente es como un canario, pero con pico de rapaz y se alimenta de la caza, lo que hace es empalar a sus víctimas porque no tiene fuerza, bueno, a sus víctimas, perdón, a sus presas, porque no tiene fuerza para despedazarlas por ellos mismos. Entonces usa también algunas de las hojas del cardón, etcétera, para este tipo de, o sea, para aprovecharlo para sus presas, ¿no? Y poder alimentarse. Y además, le he pedido esa foto a Teneri en concreto porque me parece, igual el ejemplar de la derecha, que es inmenso, no se aprecia bien, pero en el de la izquierda, perdón, pero en el de la derecha sí, ¿no? Que es en esa foto la que sale a Teneri donde se ve el tamaño de esos cardones. Y es que para que estos cardones, estas especies, lleguen a ese tamaño, tienen que pasar, en el caso de Ateneri yo diría que más de 70 años, bueno, yo y ella, que controlan mucho más de cardones, y en el de la izquierda, que no lo parece, pero es inmenso también, puede ser, bueno, puede ser, no, es sin duda centenario. Entonces, esto es otro problema también que, que provoca este proyecto, y es que estos ejemplares son de gran tamaño, no se pueden trasplantar, es decir, estos ejemplares no se pueden mover a ningún lado, y en el caso de trasplantarlos, como se ha dicho, a rotondas, jardines, etcétera, ¿qué función ecológica cumplen ahí? Porque no están cumpliendo, no sirven ni para alimentar otras especies, ni de refugio, ni como dispersión de semillas, no sirven de nada. Entonces, pues bueno, un poco para mostrar la importancia que tienen estos cardones aquí y la función que hacen para el conjunto del ecosistema. Además hay otra protagonista que lleva unos meses sonando y cada vez se conoce más, que es la viborina o tajinaste triste. Y aunque no lo parezca, sí, es pariente de los tajinastes rojos del Teide, del tajinaste blanco y de todas estas, pues es pariente, ¿vale? Y es una especie que se encuentra en régimen de protección especial, una especie bastante vulnerable, una especie que en verano se dijo mucho que era una especie que estaba muerta, que eran hierbajos, etcétera, pero es una especie que, claro, para muchas especies de aldeval cardonal, para resistir esta insolación y digamos, las condiciones ambientales de estos ambientes en verano, básicamente tienen que, como los osos hibernan, por ejemplo, para aguantar el invierno, la, no sé cómo decirlo, si veranean o algo por el estilo, pero estas plantas se adaptan a esto y básicamente desechan todas las funciones no esenciales para mantenerse con vida y restringen los recursos todo lo que pueden. Entonces nos da la sensación, obviamente, muchas partes de la planta se secan y nos da la sensación de que está muerta, pero igual no. Y es el caso ahora de que con las lluvias de Emine nos ha dejado, pues bueno, todo el sur, ¿no? Todo verde a reventar, y en el caso del Portito, pues con las fiborinas que hoy me pasaron una foto que no me dio tiempo de meter, pero que es una auténtica maravilla como están de enormes y de verdes. Además, en estas zonas también encontramos otras especies de flora que de verdad que no me voy a meter todas. He mencionado solo las más relevantes porque están protegidas o porque cumplen alguna función muy importante, como es el caso de la orijama, la esparraguera y la orijama. Por comentar un datito rápido muy interesante, es una especie que está teniendo algunos problemas en Tenerife porque es una especie, como pasa con otras en Canarias, que es dispersada por lagartos. Y en el caso de la orijama, tiene una semilla muy grande que era dispersada por lagartos de gran tamaño. Como ya dije al principio, el lagarto gigante de Tenerife está sobreviviendo como puede en dos acantilados y esperemos que la situación mejore y no vaya peor, porque entonces ya nos quedamos sin lagarto también. Pero, por ejemplo, en Gran Canaria, que hay una distribución bastante más amplia del lagarto gigante de Gran Canaria, que además es el lagarto más grande de los que hay actualmente en el archipiélago, aunque ahora le está dando también la culebra, pero que las poblaciones están bastante bien en comparación con las del resto de islas.
puede, o sea, sigue dispersándolo y esta especie pues está bastante más distribuida por Gran Canaria, hay bastante más núcleos, etcétera, que, pues, que aquí, ¿no? Que aquí igual los tizones más grandes son los que pueden distribuir esta especie, pero que está teniendo algunos problemas. Y por otro lado, pues tenemos también, por nombrar otras especies, ¿no? Que están protegidas y que pues podemos ver en el Portito y en muchas zonas de Tenerife, el cardoncillo gris o la magarsa, ¿no? Que también están en esa orden 2 de flora, pues que nos prohíbe hacer cualquier cosa sin autorización con estas especies. Y además, la magarsa también, yo siempre digo a la gente que hay que tener un poquito de cuidado. Yo veo esta planta y te digo es magarsa, pero a nivel meterte con la especie es mejor contactar con un botánico que tenga el ojo ya afinado, porque hay un montón de especies de magarsa. De hecho, no recuerdo si era en Anaga, de entre una ladera y otra podían haber como 6 especies distintas en función de la altura, de la localización, de cuánto le dé el sol, etcétera. Entonces había como un medio lío taxonómico ahí para ver si eran especies, subespecies, y al final todos eran la misma, etcétera. Entonces, nada, esto ha sido un repaso bastante rápido. De hecho, creo que me he pasado el tiempo comiendo la oreja, porque cuando me pongo a hablar de pájaros y lagartos me vuelvo loco, pero quería mostrar un poquito que estos ambientes que a priori nos pueden parecer que tienen poca vida, poca biodiversidad y que en términos de especies aportan poco, son todo lo contrario, son un auténtico vergel. Y lo que pasa es que no estamos acostumbrados igual a apreciar la biodiversidad de estos espacios, al igual que la de los bosques, por ejemplo, o la de las zonas arbóreas, ¿no? Y nada, simplemente agradecerles haber estado, haberme escuchado, espero que les haya gustado y pues si tienen alguna pregunta y puedo responderla, yo encantado. Qué bien, Adrián. La verdad que es muy bonita la presentación y nada, lo del tiempo, a veces que tenemos dos charlas seguidas y tal, pero con charlas como esta nos podemos quedar aquí. Bueno, no sé, es una charla un poco agridulce, ¿no? Porque es como súper guay todo lo que tenemos y demás y la parte esa agria de la poca sensibilidad que hay en las administraciones y demás, ¿no? Pero bueno, de ir paso a que la gente si tiene algo que preguntarte, no sé.